la coletilla genérica de que sí es cierto que hay mucho mentiroso en periodismo, entiendo que lo haga el señor que nos está viendo de su casa, pero que lo haga la propia profesión periodística. Perdón, yo exigiría un poco de rigor. ¿Cuándo pone usted la fecha en la que los políticos empiezan de repente a atacar a los...? Bueno, los que entienden que les viene bien hacer política, pues en la derecha eso tiene nombre propio, eso es doña Esperanza Aguirre. Yo me acuerdo de unas primeras entrevistas que le hacen en Onda Cero a Pablo Iglesias, que está Sánchez Dragó, y lo primero que dice Pablo Iglesias es, bueno, está aquí el señor Dragó, que es un bufón del régimen. Ya está. Ya hay titular. Si Pablo Iglesias desearía ser Federico Jiménez de los Santos. Eso no creo que ni lo niegue él si se lo preguntara. ¿Qué nos delata que dos personas que dicen que los políticos en verdad están sometidos al poder mediático, que es su discurso, qué nos delata que esas dos personas creen medios de comunicación? Pero se atrevería a aseverar que, por ejemplo, cuéntame cómo pasó uno de los factores por los que se decidió quitar o terminar... Que la señora Concepción Cascajosa dijo que ese programa tenía que dejar de emitirse. Eso lo tengo confirmado. Si digo que estoy ante un friki de los medios, ¿esto estaría en lo cierto? Pues yo he usado ese término para identificarme a mí mismo en alguna ocasión, así que no puedo reprocharlo. Ah, bien, ¿no? Friki, se puede llevar a gala eso también, ¿no? Sí, claro, si se entiende como friki el que es muy fan de algo porque lo estudia, como el que se sabe todos los personajes de una historia de ficción, y yo es que me los sé todos y los reinos y tal, pues ese tipo de friquería sí, si se refiere friki es el que se pinta la cara de algo y se pone, pues hay menos. Hay menos, pero friki de saberse, aparte de todos los personajes, porque hay muchos personajes en los medios, ¿eh? Sin duda, y además algunos de sus evoluciones y de sus culebrones darían pie a interesantes biopics. ¿Tú tienes periodistas favoritos? Bueno, yo creo que es uno de los puntos de controversia, pero una de las partes, desde mi punto de vista, de alguien que quisiera ser analista de medios, sería el intentar que tu interés sea del conjunto. Si está limitado a uno porque es más favorito tuyo, más que a un fan de los medios, te conviertes en fan de ese periodista, ¿no? Yo he conocido mucho en la búsqueda a veces de archivos antiguos o de fragmentos o de artículos antiguos a gente que es muy fan de una persona en concreto. Pero no me siento muy identificado con ese perfil, porque es más un coleccionista. No, pues yo es que soy súper fan del señor Antonio Herrero y quiero tener el audio de la musiquita el primer día, tal. Digo, y tienes la discusión con este otro, es que no sé ni qué es ese otro, a mí eso me interesa. Sí. Él. Digo, pues no es que usted interese a los medios, es que es fan de este, como habrá otro que sean fan de García, o fan de Encarna, o fan de Jiménez de los Santos, pero no entra en lo que yo tengo porque, en teoría, si de verdad eres fan del sector, te tendría que apasionar desde la movida X que tuvo José María García a la movida que tuvo, yo qué sé, el señor Toni Basas cuando se va de Cataluña Radio, a las guerras en las provincias de Valencia de María Consuelo Reina. Quiero decir, tiene que ser, aunque en grados, la constelación, el universo. Sí. Si eres demasiado fan de una parte hasta el punto de que el resto te la repampinfla un poco, pues es algo muy respetable, pero ya no entraría en lo que yo entendería como alguien que es apasionado del sector mediático, que implica que le tiene que despertar como poco un mínimo de interés, pues lo que ocurra en las tripas de cada medio de comunicación. ¿Por qué los medios? ¿Cuándo te nace eso? ¿Cuándo te surge? ¿Cuándo un chiquillo de repente empieza a ser muy fan de los medios en general? Bueno, la verdad es que yo empecé la recolección, como que coleccionas sellos, supongo, cuando eres... Yo siendo bastante pequeño ya empecé a coleccionar periódicos. Cuando colecciona periódicos no es porque fuera fan de los periodistas, es porque era fan de las noticias que contaban de ellos, ¿no? Esto lo malo es que delata mi generación, que ellos han escuchado antes de empezar esta entrevista. Sí, en el Off the Record hemos hablado de la edad. Sí, prohibido sacarlo del Off the Record. No se te preguntará nunca. Entonces, en mi época era muy típico que en el colegio tenías que aprender solfeo y te daban unos archivadores transparentes donde metías las partituras. Sí. Pues yo por delante tenía las partituras y por detrás tenía los periódicos que iba guardando. Entonces iba guardando ahí, me acuerdo, yo qué sé, Borrell, el señor Almunia, el señor tal, iba guardando ahí. Claro, empezaron a ir creciendo y ya no valía el archivador de solfeo y hubo que comprar archivadores específicos. Eso fue creciendo hasta que empezaron a convertirse en estanterías de periódicos. El imperio de los periódicos fue invadiendo la casa, hasta que yo creo que por eso mis señores padres me animaron a que me fuera a mi propio piso para que me llevara con él. Hubo un momento en el que tus padres te dijeron, te puedes ir mejor, ¿no? Mejor te vas. Para que eso, para llevarte los periódicos con ellos. Claro, eso era inevitable
Sí. que te empieza a percatar de determinadas líneas editoriales, determinados periodistas, determinados directores, y aparte, como al periodismo español, no al único, pues como al argentino o al norteamericano, le encanta hablar de sí mismo y le encanta ponerse a parir a sí mismo, es una profesión donde realmente hay una especie de pasión por desacreditarse y echar basura contra el gremio, es algo que les encanta. Entonces, era muy fácil a través de ello enterarte de las historias de unos contadas por los otros. Sí, de los odios, de los intereses, Y entonces de las eso rivalidades. Entonces se creó un interés equivalente a la historia de los partidos políticos. Yo tengo una gran pasión por la historia de los partidos políticos y su evolución y una gran pasión por la historia de los medios de comunicación. Y precisamente cuando entrevistaba en una ocasión al señor Cebrián, y él me dijo, oye, deberías especializarte en historia de los medios de comunicación. Y le dije, bueno, me apasiona la historia de los medios de comunicación, pero también me apasiona la historia de los partidos políticos. Y dijo, sí, pero hay muchos. Quédate más con el tema de los medios. Bueno, y al final el camino me hizo que me fuera centrando por allí, aunque me sigue interesando todo, pero es verdad que ya pues, te intentes especializar un poco más en ese ámbito. ¿Pero tú eres licenciado en periodismo? Sí, y doctorado. ¿Y doctorado en periodismo? Laude. Cum laude, digámoslo todo, por favor. Sí. Tampoco sé si eso sirve de mucho, pero sí. No, sirve. Que vea que no viene cualquiera. Sirve básicamente para decir que es un infierno y que no se lo recomiendo a nadie. Pero doctorado, ¿en cuál fue tu tesis? ¿Cuál fue? Pues precisamente tenía que ver con la historia de los medios de comunicación. ¿Sí? El nombre pijotero era cómo había evolucionado la relación, mejor dicho, la competencia entre los medios de comunicación, entre las empresas de comunicación a través de sus medios. Es que nombre tan rimbombante para decir guerras mediáticas. Sí, pero un poco para decir que eran los conflictos entre empresas de comunicación en los que habían usado al medio como arma, por así decirlo. O sea, no valía si dos medios simplemente han competido pero no se han atacado. Eran los casos en los que el programa usando la emisión, el periódico usando sus páginas, o el programa de radio usando su minutaje, había usado el medio para zaherir al competidor, ¿no? Y un poco cómo en qué momentos había habido más y había habido menos, y ahí se podía entender qué circunstancias hacía que en algunos momentos esa tasa, digamos, esa curva que salía en la tesis de mayor o menor al número de ataques, pues lo había provocado, ¿no? Fue por allí el tema. ¿De la Complu? No, del CEU. No eres de los míos, entonces. ¿Qué le vamos a hacer? No eres de los que estudiaron en la facultad donde se grabó tesis de Amenábar. Bueno, me interesa lo del usteo o el tuteo, porque cualquiera que te haya seguido, que ha seguido tu canal, que ahora hablaremos más largo y tendido del canal y de todos los temas, porque esto es prólogo de la entrevista. Ya que has visto alguna entrevista, esto es una modalidad nueva de entrevista a la que yo ni siquiera saludo al entrevistado, hacemos una especie de previo. Y me interesa lo del usteo o el tuteo, porque cualquiera que te conozca sabe que usas el usté y el don siempre. Esto es marca de la casa, ¿no? Bueno, la verdad es que alguien que me conociera diría que es marca en mi vida personal. Quiero decir, en otro mundo al que yo también estoy muy implicado, que es el mundo de la locución, el mundo de los locutores, a pesar de lo que me vea usted atropellarme, se supone que también soy profesional en este ámbito cuando estoy usando otra forma de hablar. Sí. Y ahí también me refiero a la gente habitualmente como don y como usted, hasta el punto que alguno ya lo dice con coña, hombre, llega don Fran, tal. Pero es verdad que yo empecé a aplicar como libro de estilo personal esa forma de hablar. No es ningún tipo de componente elitista, no me cuesta nada tutearnos si lo prefieres. Muchas entrevistas que yo hice en Periodista Digital, el entrevistado me decía, prefiero que nos tuteemos, pues se tutea y ya está. A veces me escapará un ustedeo, o a veces al revés, aunque en mi canal yo prefiero usar el ustedeo, es muy normal que en algún momento se me escape algún tuteo. Sobre todo mi objetivo cuando yo lo hacía era recordar la importancia que tenía el respeto. El respeto no tiene nada que ver con tutear o ustedear. Puedes tutear a alguien y ser totalmente respetuoso, pero ayuda a recordarlo. O sea, hemos llegado a un momento en el que parece que se ha convertido en un punto a favor del periodista el desprecio. En conforme yo escenifico lo que desprecio a la persona a la que estoy criticando, pues tengo más seguimiento. Este me gusta porque mira, porque le ha dicho a este que es un tal o porque le ha dicho no sé cuánto tal. Hay un grupo de periodistas y que entienden que el periodista es poco menos que una especie como de guerrillero, de persona superior, sí, que portavoz del pueblo, sí, por encima de los políticos, que viene a, digamos, a vengarse a evaluar sí, un Risto Mejide que... Sí. Bueno, es que encima iba a ponerle como ejemplo de cuando era jurado, ahora podríamos poner también de ejemplo de más cosas, pero como un jurado que viene a evaluar al político.
Y a mí, respetando mucho las catalogaciones que tenga cada uno, no me acababa de convencer. Quiero decir, no me sentía cómodo con esa imagen de no con la crítica, sino que esa crítica se hiciera desde un plano de superioridad. Me despertaba ciertas dudas, ¿no? Y entonces era una forma de recordarme, de decir, oye, es verdad que tiene un punto contraproducente. Una marca que yo utilizo con señal de respeto puede convertirse en una burla, en que parezca que yo llamo de usted o de don a la gente para burlarme de ellas. Claro, si eso pasara, sería lo contrario al motivo por el que yo lo hago. Pero vamos, el motivo principal para que yo en mi canal ahora pues intento, aunque muchas veces me escape, tratar a la gente de usted o de don, es un poco para recordar esta persona, no sé quiera, don Pedro Sánchez, don Antonio García Ferreras, don Risto Mejide, digo, son personas sometidas a la crítica, pero no soy yo mejor persona que ellos, y aunque pueda parecer una obviedad, no está de más que en Internet, sobre todo esto va más al campo de redes sociales, tampoco está de más que ya que hay tanta gente que lo que reivindica es decir, ay, no sé qué, Antoñito, que no te enteras, no sé qué, no sé cuánto, tal. Bueno, pues ya que hay tantos de eso, pues permitamos hacer alguno donde se ponga en valor. Ahora bien, esto que estoy diciendo, como siempre hay un día que estás más tonto y tú mismo te lo saltas, y de repente en algún momento te ves y dices, anda, que mucho hablar y en esta pieza de repente me he venido arriba, va, pues intentas un poco recordarlo porque al final todos acabamos cayendo en lo que criticamos. ¿Hacemos esta entrevista con usted mejor? ¿Con usted? Como es su terreno, sus normas. Mira, pues hagámosla, si le parece, señor Lamata, con usted, para recordarnos un poco todos, que yo creo que está bien, porque hay ejercicios que nos vienen bien a todos, sin ningún tipo de coña, lo digo de verdad, y haces bien en decirlo, porque me parece interesante la reflexión, que a veces, incluso los políticos también lo vemos en el día a día, ¿no? Se pierden constantemente el respeto, ¿no? Y pierden el respeto a la cierta también distancia que siempre hay que tener entre unos y otros. Antes de empezar, si le parece, vamos a hablar de, como estamos en el purgatorio y esto es prólogo, siempre empezamos preguntando por la relación con la fe de los invitados. ¿Cuál es la suya? Bueno, yo me considero parte, digamos, de la familia, por así decirlo, de la Iglesia Católica, porque tengo 2 hermanos sacerdotes. Por tanto, es algo que ha estado muy vinculado. ¿2 hermanos? Es raro que haya en familia 2 hermanos, ¿no? Sí, aunque en nuestro barrio pasó varias veces. Yo creo que hubo algún meteorito o algo, porque hay varios casos. Entonces, piensa usted que de 3 chicos, sí, pues 2 sacerdotes y un friki. Ya manda algún mensaje de algo que pasaba en ese hogar, ¿no? Entonces, con todas las rarezas y anomalías que yo tengo en mi forma de interpretar ese mundo, que me despierta un profundísimo respeto, pero también, como creo que tiene que ser, profundas preguntas. Es un mundo para mí, el camino a la fe es un camino de preguntas para mí sobre todo, pero literalmente es mi familia, pero en los 2 sentidos. Familia porque literalmente hay lazos consanguíneos con 2 personas que es su vocación de vida, pero también familia porque me considero parte de ella, aunque soy una persona cuya relación con el rito es muy distante, ¿no? Con la parte del rito. ¿Nunca estuvo tentado de intentarlo? No. Nunca le llamaron, dijeron, ya que hay 2, pues, ¿por qué no? Yo creo que si llega a ocurrir eso les hubiera dado pánico. Hubieran dicho, no, por favor, otro no. Otro cura no en la familia, por favor. No, pero sobre todo los del arzobispado hubieran dicho, no, otro no. Otro padre Lamata no. No porque no sean, porque al contrario que la profesión del periodismo, que es trabajar para el mal, la profesión del sacerdocio es lo contrario, es supuestamente trabajar por el bien. Entonces, yo creo que en mi caso, además, hasta creo que en su caso, en el caso de mis 2 hermanos, es en serio. Pero despertaría muchas sospechas. Sería complicado. A lo mejor lo hay en algún lugar, sí, pero sería complicado porque yo creo que la propia comunidad resultaría un poco sospechoso. Digo, sí, digo, ¿usted qué pasa? ¿Que hay aquí algún negocio o algo? O no sabe dónde... O no encuentra trabajo y digo, venga, ya voy a aquí. Pues cura, tal. Entonces ya digo, sospecho que le pondrían dificultades a alguien. Pero vamos, respondiendo a su pregunta, no solo no hubo vocación, sino que en mi caso... hubo además intentos en la medida de lo posible para convencer a alguno de mis hermanos de seguro que este es tu camino, con el buen padrazo que tú podrías ser y formar una familia o tal, pero viendo el tiempo que ha pasado, parece ser que la vocación que tenían era genuina, porque eso se detecta enseguida. O sea, una vocación que no estoy seguro tal, le aseguro que en su situación se descubre enseguida. Pero es verdad que dicen que el periodismo es una especie de sacerdocio.
Pues, que no se lo compra a la gente. Pues yo creo que la vanidad está más vinculada a una profesión que a la otra. Don Juan Francisco Lamata, bienvenido al Purgatorio. Juan Francisco Lamata, ¿Lamata qué más? Molina sería. Lamata Molina, conocido como JF Lamata, también conocido como la hemeroteca del buitre. Eso es. Que es el canal de YouTube y también página web y un canal en redes sociales y que cada vez está cogiendo más, no sé si, pues yo creo que sí, popularidad se puede decir. Bueno, ¿no? estaría bien pensarlo, pero para mi desgracia hay que ser... En este caso, le decía el otro día que la humildad es un rasgo de engreimiento. Pues sí. Hay que ser humildemente engreído por miedo a que alguien haga comparación y diga, bueno, tampoco... Me acuerdo que una persona que tuvo usted hace poco aquí, que habló bien de nosotros, pero que una vez habló de nosotros en la radio y nos puso un número de suscriptores que ya quisiéramos. ¿Quién era? ¿Quién habló de ustedes? Una persona que nos lo pone muy complicado, porque claro, cuando alguien habla bien de ti te ha destruido, porque sobre todo si es de los medios, porque claro, ahora si le criticamos, vamos a quedar como unos, si criticamos al señor Sotibars, vamos a quedar como unos ingratos, es decir, encima habla bien de él y os criticáis, y si elogiamos, quedamos como unos pelotas de claro, que le elogian porque habla, con lo cual nos ha destruido. Pero en una ocasión, hablando bien de nosotros en Onda Cero, nos atribuyó una cantidad que ya quisiéramos. Dijo, estos que tienen tantos suscriptores, digo, ya quisiéramos. No, aspiramos a ello, pero no hemos llegado todavía a la cifra que él dijo. Es cierto que estuvo aquí Soto Ibarras, que recomiendo a la gente que si quiere vea la entrevista, que está en YouTube, y dije yo algo así como, bueno, periodistas de partido. Que no digo yo que no haya habido en otro momento. Y dijo Soto Ibarras, no, porque si no vendría Lamata y te pegaría un tiro. Efectivamente, esa fue la frase más o menos textual que dijo Soto Ibarras sobre... Lamata es este hombre, como digo, que es un apasionado de los medios, un interesado en la historia de los medios, también en la historia de los partidos políticos, pero de eso no vamos a hablar hoy. Y como tengo tantos temas, porque decía usted, y yo creo que decía correctamente, que a los periodistas nos encanta hablar de periodismo. Y mal de periodismo. Y criticarnos unos a otros. Cuando la gente dice, ahora, es que los políticos atacan a la profesión periodística, dice, el mayor ataque a la profesión periodística nunca viene de la política, viene de la propia profesión periodística. De hecho, todos los que quieren defenderse de un ataque de un político a la profesión periodística, siempre meten una coletilla que es, ha dicho tal político que hay mucho mal periodista. Es cierto, hay muchísimos, pero yo no estoy entre ellos. Ha dicho tal político que hay mucho falso periodista. Es cierto, lo hay, pero yo no soy entre ellos. Digo, siempre parten de la premisa de iniciar, cosa que yo no juzgo inteligente, yo niego la mayor, pero bueno, por una cuestión de protección a la profesión, digo, tú no puedes partir de la premisa, salvo que ya entonces juegues bien, y entonces sacas el tablón y empiezas a poner de casos, pero la coletilla genérica de que sí es cierto que hay mucho mentiroso en periodismo, entiendo que lo haga el señor que nos está viendo de su casa, pero que lo haga la propia profesión periodística. Perdón, yo exigiría un poco de rigor. Si vas a hacer esa premisa, si vas a decir, es cierto que hay mucho periodista falso, tarjeta amarilla. Dime a quién es, si no, no lo digas. Porque tú eres un periodista. A ti no te puede permitir el concepto genérico de sí, que es cierto que hay mucho periodista falso, sí, que es cierto que hay mucho mal periodista. No, perdón. El comentario genérico al político o al ciudadano. Si tú eres periodista y vas a empezar por la premisa de decir que hay falsos periodistas, ten la bondad de decirnos a quiénes te estás refiriendo o de explicarnos cuál es tu catalogación para decidir que alguien no es periodista. No, y aparte eso yo se lo pedía no a un periodista, sino a un político, a Pedro Sánchez, en una columna que escribí aquí en The Objective, y le decía, ya que por ejemplo fue valiente, como decía él, dar unos indultos, pues que diga abiertamente, si yo creo que sería de agradecer, qué periodistas son intoxicadores, qué medios son fango. Y entonces esos medios tendrían claro, a mí me ha impactado la oportunidad de defenderse. Que después de oír esas declaraciones, casi todos los comentarios sobre ese tema, incluso los directores de los digitales que podrían sentirse directamente aludidos, metían la coletilla de que sí, es cierto que hay mucho impostor. Dices, ¿seguro que es buena idea comprarle esa premisa? Salvo que, entonces juguemos limpio, nos remanguemos todos, sacamos cada uno nuestras bayonetas y ya aclaramos. Pero ya digo, han favorecido mucho la propia profesión periodística, pero no ahora, siempre. O sea, yo le puedo sacar debates sobre el periodismo en el año 93 o en el año 79 y ya estaba esta premisa de sí, es verdad que hay mucho periodista mercenario, sí es verdad que hay mucho periodista comprado, de mucho partido, periodista corrupto, incluso corrupto que cobra del fondo de reptiles, tal. Siempre la propia profesión lo ha asumido. Sí, el eslogan es, sí, la mitad de esta profesión da asco, pero yo estoy en la mitad buena.
Entonces, básicamente, ese es el eslogan que defienden todos los medios desde que existe democracia en este país. O sea, que no me compra usted esta teoría que tengo yo, esta idea que a veces he defendido en alguna otra entrevista preguntándola, de que hay ahora más que nunca polarización entre medios. De que estamos... Claro, yo como no tengo esa hemeroteca que tiene usted, ni la memoria que tiene usted, ni nada, es decir, no tengo a lo mejor ese análisis de la distancia que da el tiempo, pero en lo que a mí me parece, en mi corta trayectoria como periodista, veo que es ahora más que nunca cuando hay periodistas enfrentados contra periodistas, medios... Yo no creo que sea el momento más crispado y es verdad que cuando yo hice mi tesis el final acaba en 2017, por tanto no incluía el último periodo con pandemia y tal, pero piense usted que, por ejemplo, el periodo en el que se produce el cambio de gobierno del señor don Felipe González por el señor don José María Aznar, que es el momento 95, 96, 97, ese periodo 97-98, que yo es el que cito como el más bestia que ha habido a nivel medios de comunicación. Había mucha agresividad entre medios como la hay ahora, pero en ese momento ocurrieron cosas muy anómalas. En ese momento hay un proceso judicial para el mismo año, estoy hablando del año 1997, para empapelar a toda la cúpula del Grupo Prisa. El caso Sogecable, ¿no? Que piden penas no llegó porque se paralizó, pero llegaron a pedir la libertad bajo fianza de don Jesús Polanco, presidente del Grupo Prisa, y don Juan Luis Cebrián, consejero delegado del Grupo Prisa. Año 1997. Ese mismo año, 1997, se difunde un vídeo sexual del director de El Mundo, don Pedro J. Ramírez, en un intento aparente por destruirle personalmente. En ese mismo año, 1997, el juez Garzón inicia un proceso contra todos los accionistas de Telecinco por el llamado caso Telecinco, y pasan ahí por hacer el paseillo don Miguel Durán, el que había sido presidente de la ONCE, el señor de la Rosa, el señor Muñoz Machado, que ahora preside la Real Academia Española de la Lengua. Que se producen ese mismo año hay un cambio de propiedad en Antena 3 Televisión, y sale don Antonio Asensio en unas circunstancias extrañas de la presidencia, el famoso señor Asensio al que le ha llamado don Miguel Ángel Rodríguez y ha tenido aquella bronca en la que ha acabado diciendo vas a acabar en la cárcel, tal, vas a acabar como Ruiz Mateos, tal, y eso acaba con que el señor Asensio se retira de Antena 3 y entra Telefónica. El año 97 pasaron muchas cosas muy extrañas en el sector de los medios de comunicación, y a la gente que le parecían mal unas no le parecían mal las otras. El Mundo no salió precisamente en defensa del señor Polanco, por lo menos es que algunos de sus columnistas estaban entre los que habían presentado la acusación particular. Quiero decir, don Jesús Cacho, tal, estaban entre los que habían presentado el pleito para ver si enchironaban al señor Polanco, ¿no? El señor don Jaime Campani, que era el columnista de ABC, director de época, era otro, era el que había presentado la primera demanda contra el señor Polanco, que podíamos pensar que querían destruir el Grupo Prisa. Cuando sale el vídeo de Pedro J, El País no sale precisamente a apoyar a Pedro J. Ramírez, aparece un editorial, a poco menos que machacando aún más a don Pedro J. Ramírez por el tema del vídeo. ¿Ah, sí? Que creo que hoy diría don Jesús Teberio que no es el editorial del que está más orgulloso de haber publicado, que era entonces el editor del País. Sí. Con lo cual quiero decir que imagínese qué ambiente había en aquella época, que yo creo que aún no hemos llegado al que había entonces. Éramos mucho más salvajes. Sí. Digo, éramos como también es verdad que éramos menos, o eran menos. Que eso también, ahora hay tantos que es más difícil tener un control porque Internet cambió todas las reglas de juego. Y eso es antes de Internet, a fin de cuentas. Pero que ese yo creo que todavía es uno de los momentos más bestias que ha habido en medios de comunicación en la historia de nuestro país, en lo que se refiere a relaciones entre medios, no entre políticos y medios, que eso tiene otro recorrido, pero entre medios entre sí, yo creo que el momento más tenso todavía no se ha superado de esa etapa. Entre políticos y medios, este momento en el que estamos viviendo, ¿sí puede ser uno de los peores o tampoco me lo compra? Sí, me compra que puede ser. Sí puede ser, porque ha cambiado mucho el concepto, y no solo en España, sino a muchos niveles, sobre la actitud que tiene que tener un político hacia los medios de comunicación. En otros tiempos yo creo que un político no se iba a rebajar a discutir con un periodista, porque eso es conceder una entidad una importancia que no tiene. Digo, yo me peleo con el político rival, ¿no? La famosa entrevista de doña Ana Pastor a doña Dolores de Cospedal en el año, creo que es 2011, en los desayunos, cuando le dice en un momento, están discutiendo sobre la independencia de la televisión española, y hace una opinión muy crítica la señora Cospedal, y dice la
la señora Pastor, pues yo no pienso eso, yo creo que... Y entonces dice la señora Cospedal, bueno, esa es su opinión. Y dice la señora Pastor, bueno, y la suya es la suya. Y tiene que decir Cospedal, sí, pero yo represento a mi partido. ¿Usted a quién representa? ¿Representa a todos los trabajadores de Española? No, no, yo soy a mí misma. Digo, claro, es que nos hemos olvidado de la situación de cada uno. No es un debate entre una representante de un partido político que debatirá con representantes del otro partido político. El periodista es un intermediario entre la audiencia y de repente, en ese momento, la mentalidad que había es, yo no estoy aquí para pelearme con usted. Eso, un grupo de políticos cambia el chip y dice, no, sí nos viene bien. Porque a mi público le tiene manía a lo mejor a este periodista, por tanto, a mí me puede venir bien este enemigo para lucirme, peleándome con él. Eso, me acuerdo, uno de los primeros fue George Bush padre. Cuando George Bush padre en el año 88 se acepta un debate con Dan Rather en la CBS. Que dices, pero si Dan, debatir con un político del Partido Demócrata. Pero él en ese momento dice, es que a mi público, a mis electores conservadores les cae fatal este tío. Con lo cual, si yo discuto con él y salgo airoso, como salió de hecho, pues esto me va a ayudar en mi candidatura, como me ayudó de hecho. ¿Y aquí en España cuándo pone usted la fecha en la que los políticos empiezan de repente a atacar a los...? Bueno, los que entienden que les viene bien hacer política, pues en la derecha eso tiene nombre propio, eso es doña Esperanza Aguirre, la que se da cuenta que... Porque, por ejemplo, el señor Aznar, que podemos suponer que así como un cariño especial hacia el Grupo Prisa no tenía, lo que hacía es no concederle entrevistas. ¿Me cae mal el Prisa? Pues no voy a conceder la entrevista al señor Iñaki Gabilondo. Voy al competidor, que le Zuzan, pero no hablaba nunca del señor Polanco. De hecho, en la primera entrevista que concede el señor Aznar cuando ha perdido el poder, y le culpa a Aznar a Prisa de haber perdido el poder, pero su frase es, aquí ha habido, ¿cómo lo llamaba? Tiene un mote, como un elemento perturbador identificado, pero que no decía el nombre, y le decía en alguna entrevista a la COPE el señor Jiménez Santos, pero diga el nombre, ¿no? Como decir, yo no... Ya lo harán, ya lo filtraré a mis medios amigos para que ellos... Pero él no lo iba a decir. Pero yo no me voy a... Porque no le voy a conceder un plano de igualdad. En cambio, a doña Esperanza Aguirre sí le gustó eso. Digo, yo sí me voy a remangar. Y voy a decir abiertamente, estos son los de Prisa, que son los mentiradores, los de La Sexta, los de tal... Y empieza a hacerlo. Es más o menos el equivalente a lo que sería el señor Donald Trump, ¿no? Que también dice, oye, si están contra mí, pues os voy a identificar y voy a movilizar a mi gente... Pues contra la CNN, contra la ABC, contra la SMNCB, Grupo Comcast, etc. Y en el campo de la izquierda tiene otra naturaleza que tiene que ver con pues, la moda esta que empiezan los nuevos gobernantes latinoamericanos de identificar como enemigos a los medios de comunicación privados, y cuando ese estilo llega aquí muy identificado por quien lo trae, pues dice, oye, pues yo también voy a remangarme y voy a aplicar esto de conceder a los medios como iguales. Y nunca he sabido si a los medios les gusta o les disgusta. O sea, don Pablo Iglesias se refiere. Sí, soy Pablo Iglesias el grupo político que representa y que lo sigue siendo a día de hoy, que además entiende el valor de la provocación, porque sabe que si tú vienes, digamos, a reventar un programa, lo importante ya no es lo que te respondan, sino lo que le dices a la cara. Yo me acuerdo de unas primeras entrevistas que le hacen en Onda Cero a Pablo Iglesias, que está Sánchez Dragó, y lo primero que dice Pablo Iglesias es, bueno, está aquí el señor Dragó, que es un bufón del régimen. Ya está. Ya hay titular. O sea, da igual lo que diga Dragó, cómo responda, cómo se defienda, el titular es, Pablo Iglesias, los puntos, Sánchez Dragó es un bufón del régimen. Claro, le ponen de repente un día con Gemelo Santos, otro día con Alfonso Rojo, otro día con Maruenda, da igual lo que haga, ya ha ganado. Porque la gracia es lo que les va a soltar. El otro día estuvo con el señor Nacho Abad en un programa de Mediaset. Le dijo lo de usted se la chupó a Basile y tal. Claro, él tiene todas las de ganar. Porque lo que le viene mal es estar en su parroquia, el Canal Red, que no parece que esté yendo como él hubiera querido. En cambio, si le llevan a, digamos, las sedes de los malignos, Mordor, ya sea 3 Media o sea Mediaset, él ya va a ganar. Porque ya va a coger el vídeo, lo mete en su gente y ya su parroquia, que lo que quiere vender es todos los medios son una panda de facinerosos, pues en cuanto te invitan ya has ganado. De todos modos, tampoco se puede decir que le va mal, teniendo en cuenta que gracias a los buenos manejos del señor don José Pablo López como director de contenidos generales de Televisión Española, pues le metieron a 3 en los tertulianos de Mañaneros y de la hora de la 1, que creo que si comparamos con los representantes que puede tener la tercera fuerza política Vox o la cuarta fuerza política Sumar, en comparación a una fuerza más minoritaria como es Podemos, que tiene, insisto, 3, y además
muy militantes y que comunican bien, pues diría que no se puede quejar. Eso es un favor que aún no le han agradecido lo suficiente a don José Pablo / don José Miguel Contreras, pero que igual nos explica por qué en alguna votación que se hizo contaba siempre con el voto a favor del consejero señor Laquedain. Ahora vamos a hablar de televisiones públicas. También es un cajón. Pero hemos tocado tantos cajones que ya no sé qué cajón era abrir. A ver, sobre Pablo Iglesias, que me parece interesante la figura de Pablo Iglesias como comunicador. Y como lo que ha sido siempre. Porque él, aparte yo creo que él estará de acuerdo con eso, él nunca ha sido político. Él lo que quería ser era comunicador. Comunicador metido a política, pero a él le gustaba la comunicación, le gustaba la polémica, la tertulia. Yo cuando era niño de repente y si has roto algo ¿Sí? y tus padres te castigan y dicen, y dices a tus amigos, quedamos, y dices, es que mis padres me han castigado así que he decidido que no voy a salir. Pues no sé si dices, no, es que en el fondo a mí no me gusta salir en verano. Y dices, bueno, yo no voy a negar que es evidente que hay una clarísima vocación periodística, periodística o del terreno de la comunicación, quizás es más correcto de agitación política en medio, Iglesias, en el campo de los medios, pero yo creo que es evidente que esa aspiración en un momento es aparcada por otra aspiración que no sale bien. Y cuando nos sale bien recuperamos la antigua aspiración. Pero si me dice alguien que el señor Iglesias en el momento determinado en que todos los medios de comunicación dicen que va a ser presidente del gobierno de España, no pasó por su cabeza ser presidente del gobierno de España, pues diré que no me lo creo. No, sí pasó. Yo eso no lo discuto, pero sí creo que siempre había esa pulsión interior. Pero fíjese un efecto muy curioso, y además es compatible eso del señor don Pablo Iglesias con el señor don Federico Jiménez de los Santos. Eso le iba a preguntar. Le iba a preguntar si Pablo Iglesias desearía ser Federico Jiménez de los Santos. Eso no creo que ni lo niegue él si se lo preguntaran. Bueno, yo creo que sí lo niegue. ¿Sí? Yo creo, porque tienen mucho en común en cuanto a un concepto ideológico, que es el concepto, en mi opinión, insostenible a efectos reales, de que el país está controlado por los medios de comunicación. Quiere decir, usted ya encontrará artículos del señor Jiménez de los Santos en los 80 diciendo que brevemente Televisión Española, porque su primera obsesión fue Radio Televisión Española, pero enseguida cambió por Prisa, que se convirtió en su bestia negra desde entonces, como que era el que gobernaba el país, como este país está gobernado por Prisa. Tampoco es novedoso, ¿eh? Yo le puedo sacar artículos de Cánovas Cervantes en los años 10 y 12 diciendo que el país está controlado por el grupo mediático del señor, el que fue presidente de la Asociación de la Prensa. Ahí se me dio el nombre ahora, el del que tenía el periódico El Liberal, El Heraldo y tal, diciendo el Trus, se llaman. Cómo el Trus controla este país. Pues decía que España lo controla Prisa, ¿no? Ahora Iglesias viene a decir España lo controlan los medios de comunicación y que manda más Vicente Vallés que el Partido Popular, tal. Bueno, es el mismo discurso. Pero con una curiosidad. Dices, ¿qué nos delata que dos personas que dicen que los políticos en verdad están sometidos al poder mediático, que es su discurso, ¿qué nos delata que esas dos personas creen medios de comunicación? O sea, dos personas que tienen la teoría de que España está controlada por medios de comunicación, pues voy a crear un partido político para impedirlo. No, creamos un medio de comunicación. Ya eso entiendo. Dices que los medios de comunicación tienen sometido al poder político y lo que hace es crear un medio de comunicación. ¿Qué lección nos da sobre las intencionalidades editoriales del señor Jiménez Santos o del señor Pablo Iglesias? Que quieren practicar política desde los medios. Es una forma suave de decirlo. Pero si me estás diciendo que tú consideras que el poder está en los medios y creas un medio de comunicación, pues entiendo que tu labor no es informar cuando creas un medio de comunicación. Bueno, esto creo que se lo dijo una vez, lo contó creo que, no sé si Cayetana o Pedro J., uno de los dos, que cuando Cayetana Álvarez de Toledo estaba en el periódico El Mundo, muy joven además, y le dijo al director del Mundo por entonces, a Pedro J. Ramírez, le dijo, oye, me voy del periódico porque me han llamado del Partido Popular. Sí, al señor Aceves para estar en las listas. Sí, y le dijo Pedro J. algo así como, creo recordar, le dijo, pero ¿cómo te vas a ir a la política si el periodismo es política pero sin el desgaste del poder? Con mucho más poder que el político. Y él no lo entendía. Hay una maldad que dicen que una vez se le acercó una persona al señor Jiménez Santos y le dijo, le escucho siempre porque es que usted dice lo que yo pienso. Y cuando se fue dice, se equivoca, él piensa lo que yo digo. Es una figura interesante la de Jiménez Sin de duda. los Santos. Y además, una cosa muy interesante, hemos visto a mucha gente subir y caer. En el caso de la televisión, de la radio, gente que ha tenido mucho poder y al final se ha quedado don José María García, que ha estado por aquí. Bueno, el propio Jiménez Santos ha estado aquí y hablamos de él. Sí. Y él, cuando ha caído, ha creado su propio proyecto y lo ha sostenido.
sería muy fácil enumerar gente que tras caer intenta crear su propio proyecto. Fíjese, don Luis del Olmo con todo el poder que tenía y cómo acabó Onda Rambla. El señor García creó aquello de fútbol, ¿cómo se llamaba esa ¿Era cosa? Onda Rambla o Punto Radio? Punto Radio, pero a partir de... Pero su emisora, sus emisoras eran Onda Rambla, que iban cambiando. Cada vez que se cambiaba se las llevaba. Sí. Y al final acabaron diluidas en el Grupo Vocento, que acabaron luego al final en manos de la COPE. Sí. Y ese Mario Canal. No creo que se llama ese Libre Directo, lo que creó García, y acabó como acabó, ¿no? Y yo sé, doña Teresa Campos, o sea, hay mucha gente que ha sido de todo y luego ha ido mal. El mismo Ser Gabilondo, yo creo que su gran ilusión después de dejarla ser no fue tanto 4 como CNN Plus. Yo creo que el programa Hoy era un proyecto que él pensaba que iba a durar más. Y a Sergio Jiménez Santos, cuando crea Radio, era otra vez, bueno, otro que crea aquí su barquito, a ver cuánto dura. Lo ha pasado mal, ahí cerró Libertad Digital Televisión, pero lo que es el radio, ahí se sostiene. Y yo creo que va a poder lo que él quería, que es jubilarse dentro de mucho tiempo, pero cuando se jubile lo va a decidir él. No va a ser porque, bueno, a lo mejor digo esto y de repente mañana nos sorprende algo, ¿no? Pero esa parte yo creo que merece bastante respeto en cuanto a conseguir lo que a lo mejor tiene que intentar ver si lo consigue el señor Pablo Iglesias con su canal Red y que está complicado, ¿no? De si eres capaz de sostener tu proyecto. Eso le iba a decir, si cree que el proyecto mediático de Pablo Iglesias, el Canal Red, que básicamente es un proyecto mediático para darnos buenas noticias de Podemos, entonces ellos mismos lo han dicho, que Podemos necesitaba un resorte como Vox puede necesitar la Gaceta de la Iberosfera o ese tipo de medios de comunicación muy pegados a los partidos, cuando no solapados. Es un poco volver al origen, ¿no? O sea, pues si vuelvo otra vez a los tiempos de nuestros bisabuelos o tatarabuelos, cuando los primeros periódicos identificables que hay al comenzar el siglo XX eran periódicos de partido o incluso diría que de político. O sea, que decir, estaba La Época, que era el periódico del señor Cánovas del Castillo, estaba el Diario Universal, que era el periódico del Conde de Romanones, eran todos periódicos de alguien. La primera La Vanguardia era del señor Sagasta. Había una idea de que el político, si yo era un político del Partido Conservador y quería defender a mi bando, pues tenía que crear mi periódico. Y era como, pues, Canalejas tenía el Heraldo de Madrid, cada uno tenía su periódico. Y luego llegaron el Socialista y llegó el Arriba de José Antonio Pinto de Rivera, tal. Eso fue, y ya es, yo creo, más a raíz de la modernización tras la Segunda Guerra Mundial, cuando empieza a crearse un periodismo más de empresario, que curiosamente algunos lo verán mal, pero es lo que cambió el modelo. Y ahora, en cierto modo, lo que algunos digitales hacen es volver a ese origen, ¿no? Yo he hablado mucho de esto con el señor Josué Cárdenas, que era ser, digamos, una de las caras visibles de periodista digital, diciendo, cuando yo estaba por allí, con don Roberto Marván y otros, era sobre todo lo llamamos el periódico de los periódicos. El objetivo del periódico es informar de información mediática, es que la gente supiera, leyéndolo más o menos, qué había pasado, tanto a nivel externo, qué bronca había una tertulia tal, si ha habido una pelea esa mañana en Hoy por Hoy entre este y oeste, por qué ha sido y de dónde vienen, se llama mal desde esto, desde que pasó esto, si hay un cambio de acciones, si hay un intento para derribar a este, eso es lo que hacíamos en esa época. Ahora, en cambio, lo que hace, por ejemplo, Periodista Digital, y es interesante, es lo que yo llamaría periodismo de representación. Es un periodismo que no está para informarte, está para que tú, si eres de ideología tal, te sientas representado por ese medio. Periodismo de combate. Periodismo de combate. Y les funciona bien. O sea, Sí. no estoy creando, es otro método, y eso hay muchos digitales. Ha mencionado usted la Gaceta de la Biosfera, podríamos mencionar muchos otros, que su intención es, como los antiguos periódicos, como aquellos, el Imparcial, el Heraldo de Madrid y tal, que estaban para defender esta posición, pues yo estoy para defender esta posición y para que la gente que me lea se sienta representado por mí. Le preguntaba si cree que el proyecto de Pablo Iglesias a lo mejor... Que está en esta línea también. Que está en esa línea. Decía que no va tan bien como podía pensar el señor Iglesias. Hombre, vamos a ver, si el director del medio, que nada más en un medio digital es más de la mitad de los activos del medio, es su cabeza visible, o sea, ese proyecto no sobrevive sin su cabeza visible. O sea, quiero decir, ese proyecto es en gran medida la figura carismática del señor Pablo Iglesias. Si el director de ese medio, para comunicar algo, en vez de usar su propio medio, se va a Televisión Española, es un poco extraño, ¿no? O sea, no veo al director de ningún otro medio que aparezca como tertuliano en un canal competidor. Si supuestamente a la hora de la 1, si entendemos que Canal Red es un canal, a esa hora estará emitiendo algo Canal Red, con lo cual está haciendo la competencia a su medio.
salvo que entendamos que no es un medio, sino es un canal de YouTube. Pero si honestamente es un medio con una programación 24 horas, es raro ver al director interviniendo con cierta frecuencia en un canal competidor, ¿no? No parece que dé buenos datos sobre la solidez del proyecto. Tampoco tengo claro que la gente que está llevando ese medio tenga una gran experiencia en algo tan complicado como es el tema de los medios de comunicación, ¿no? En la primera etapa estuvo el señor Roures, que ese sí sabe del tema de medios. En el momento en el que esta persona queda fuera, yo no tengo claro que los que estén ahí dentro tengan una idea muy clara de cómo llevar un medio de comunicación. La forma en la que salió el señor Monedero, la forma en la que salió otra persona, que creo que ahora está en pleito con ellos, pues tampoco me... Habla de Sergio Gregori. Hablo del señor Gregori Marugán, pues no me parece que delataban mucha solidez del proyecto. Aparte que hubo cosas muy raras, ¿no? Quiero decir, lo habitual si hay problemas internos es que se hablen de manera interna, ¿no? Ver a miembros de esa redacción poniendo mensajes en Twitter contra el compañero presentador, le corresponderá a otras instancias decidir si eso roza o no roza con el acoso laboral, pero desde luego lo que es extraño. O sea, yo creo que estoy convencido que en este medio habrá montones de gente que tendrá problemas con otra gente, pero o una de dos, o se lo callan, o si os parece que es grave, se lo dirán. O si a alguien le parece que usted es un pésimo compañero, es muy probable que se lo digan. Y si les cae a usted tan mal como para no decírselo, irán al jefe de personal o al director y decir, oye, no aguanto a este señor. Lo que sería un poco raro es que pongan un Twitter diciendo, qué vergüenza ajena la entrevista, y digan, sí. ¿Qué está pasando en ese medio? Qué mal Carlos Padilla como entrevista. Sería un extraño. Horror. Y tendría que intervenir el equipo. Si ese Twitter aparece, tendría que intervenir recursos humanos. Espero, queridos compañeros, que si me escuchan, que no lo pongan nunca. Aparte, yo soy un compañero excelente, de verdad, se lo aseguro, señor Lamata, se lo aseguro. Bueno, hablamos del último invento, que ahora me dirá si es traído del pasado o no. El invento de la maquinaria. Esto que se dice, maquinaria, algunos dicen propagandística, mediática, repetitiva. Tal. La máquina del fango, me refiero a eso. Me refiero a la máquina del fango, a lo que una vez ya dijo Humberto Eco, y bueno, hizo Jordi Évole un programa de Salvador sobre la máquina del fango. En ese caso era para defender a los de Podemos en aquella época, porque era cuando estaban publicando muchas cosas de la alcaldesa de Madrid, doña María Carmena, y contra doña Tania Sánchez, y hizo un programa bastante interesante porque era una especie de juicio, si no recuerdo mal, que estaba con el señor Monedero y como juez estaba en Monedero, la de Onda Cero, Julia Otero, y como juzgados estaban Casimiro García Vadillo y la de la... Entonces la razón... ¿Carmen Morodo? No, Pilar Gómez. Pilar Gómez. Yo no sé muy bien cómo quién diseñó aquello y quién se sentían en capacidad para juzgar unos a otros, pero evidentemente el que estaba en su salsa ahí, porque tenía todas las de ganar en ese planteamiento, era el señor Monedero. Bueno, la máquina del fango, que como digo es esta nueva expresión, esta nueva coletilla que se ha vuelto a repetir, que como digo, esto no ha pasado, ahora me pegará un tiro el señor Lamata, pero no es que ahora sea novedoso, sino que ha pasado ya antes, que es decir, que el poder, de repente, pues hable de los periodistas y demás, la máquina del fango es una cosa que ya estaba inventada. Es decir, que es un revival. Vamos a ver, si habla de esa marca en concreto, es que se repite el mismo guión, lo que pasa es que se cambian las palabras, ¿no? A lo mejor en otra época hubieran dicho sindicato del crimen o imperio del monopolio, ¿no? Quiero decir, pero decir que el poder político es una víctima de gente muy mala que va a por él y que son todos unos mentirosos y unos manipuladores, eso es tan viejo, que decir, hasta el señor Calvo Sotelo, hablo de don José, cuando cae como ministro del dictador Primo de Rivera, ya dicen que había una campaña de los periódicos de Camsa porque les había perjudicado el negocio de los petróleos, ¿no? Y es una forma en la que el político nunca se siente culpable, por decir, yo soy víctima de una campaña mediática, ¿no? Y si usted coge, en la sesión del año 93 hubo un debate muy profundo porque el gobierno entonces, que presidía don Felipe González, propone un cambio del Código Penal para endurecer el delito de difamación. Pretendía que se hiciera una modificación en la cual, si tú acusabas de algo a un político, pero no podías demostrar como periodista esa acusación que habías hecho, no que se demostrara que era mentira, pero, por ejemplo, si tú decías, en el Consejo de Ministros se ha hablado de los negocios de Juan Guerra. Entonces, yo tengo fuentes que me han dicho que esto es así. El gobierno dice, no, eso es mentira. Pero, ¿cómo demuestras que es mentira? No es algo que puedas demostrar que claramente como una calumnia o injuria, que dices, mira, tal. Entonces, el gobierno propuso un cambio de ley que dijeron, no, pues vamos a tipificar un nuevo delito de difamación en la que usted presente una prueba inmediatamente de eso que ha publicado, o si no,
condena. Y eso es lo que provoca que se cree una asociación de periodistas llamada oficialmente Asociación de Escritores y Periodistas Independientes, AEPI, pero cuyo nombre más el populacho era Sindicato del Crimen, para oponerse a esa propuesta de cambio de ley. Y hubo un debate muy profundo. Y ya había, como siempre, periodistas que estaban a favor y decían, sí, es verdad, hay mucho periodismo manipulador, hay que ponerle coto a los mentirosos y tal. Y otros que decían, esto es una vergüenza, esto es un ataque, porque también al periodismo le encanta ponerse el papel de mártir. Es una cosa que, vamos, si no te has hecho el mártir en algún momento, no eres un periodista auténtico en este país. Entonces, ya se montó, digamos, el debate. Lo que pasa es que perdió la mayoría absoluta el PSOE y eso es lo que hizo que ese proyecto cayera. Pero que el discurso que usaban en Santo don Felipe González, don Rosa Conde, que era el portavoz del gobierno, no es muy diferente de lo que escuché yo el otro día a don Pedro Sánchez en la 1, diciendo que hay que poner coto a los pseudomedios. Digo, es un discurso bastante parecido, ¿eh? Al final, lo de soy víctima de una cacería, cuando Felipe González concede la primera entrevista después de ser presidente del gobierno, que creo recordar que es Antena 3 Televisión, que está Ione tal, él dice que han sido víctimas de una campaña mediática, de una trama de acoso y derribo que ha ido contra ellos, en la que han participado periodistas, políticos de la derecha y jueces descerebrados. Una alineación muy parecida, ¿no?, a la que le he oído hace poco decir a don Pedro Sánchez. Por eso me llama la atención que se lleven tan mal don Felipe González con don Pedro Sánchez. Tienen mucho en común. Y entonces, cuando la gente dice que algunos analistas sitúan a Sánchez como el presidente del gobierno que más ha atacado a la prensa. Ya, eso es el que está ahora. Eso siempre lo dicen de que esté. No le compra ese análisis a la gente. No le compra... Pero sí, yo he visto a don Felipe González diciendo en una rueda de prensa como presidente del gobierno que es víctima de la AAA, que eran Aznar, Anguita y Ansón, y todo hace por compararlos con una banda terrorista argentina. Yo recuerdo que don Felipe González en un mitin en las elecciones del 96 dice tenemos que vencer a la prensa, ¿no?, a los medios de comunicación a usar el boca a boca porque vamos a tener muy pocos titulares a favor, ¿no?, decía, y lo que pasa es que había gente que era más ruda que él. En su momento el mayor ladrador que tenía el PSOE era Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Juan Carlos Rodríguez Ibarra, cuando gana en las elecciones del 93, están interviniendo todos para decir, hemos ganado, cuando llega el turno de Ibarra, y ahora dice, bueno, y hay que citar especialmente, no hay que dar el pésame en esta noche electoral al señor Luis María Ansón, que ha perdido las elecciones, se aplaude a la gente, y al señor Pedro J. Ramírez, y el imbécil de José María Carrascal, y al fascista de Jaime Calmani, y a doña Encarna Sánchez, eso en la sede del PSOE, y está ese audio, y aplaudiendo todos, tal, porque era algo que era, y el baboso de Jesús Cacho, que tal, se va metiendo ahí. En ese momento tenía muy claro quiénes eran sus enemigos y con una agresividad bastante grande, muy parecida. Digamos que Juan Carlos Rodríguez Ibarra era lo que hoy sería Óscar Puente, digamos, en esa alineación, porque siempre hay un intercambio de papeles, los que van con la aureola y los que van con eso en todos los partidos, pues Cascos, Aznar, en ese caso, pues Guerra y Ibarra eran más los que tocaban morder y Felipe era más con la aureola, pero insisto, era bastante. Y además hay una cosa que es inevitable, quiero decir, el periodismo no puede hacerse el inocente de decir, ¿por qué el político la toma contra mí si yo solo soy el mensajero? Cuando en muchas ocasiones el periodista forma parte de las operaciones políticas. Igual que en otros tiempos pasados, pues tú querías hacer un golpe, digamos, para provocar un cambio y tenías que conseguir la bendición de algún obispo o algún peso de la iglesia para que este conde o este duque pudiera derrocar a pues ese papel en muchas ocasiones, cuando hay que dar una operación para tal no sé cuánto, en la operación tienes que meter a un periodista para hacer algún tipo de filtración, ¿no? Fíjese, acaba de fallecer don Enric Sopena. Sí. Director del a mí me ha llamado la atención que cuando he visto que el Plural hacía las notas que uno espera leer ahora, pues de homenaje a una persona que ha jugado un papel importante en la historia del periodismo en nuestro país, y había alguna que decía, no, me duele que le recuerden solo pues por el ex opus o el texto de PSOE cuando el gol de Butragueño, tal. Y yo pensaba cuando leía estas notas, hombre, ¿y por qué no ponéis en valor otras cosas que me llaman a mí más la atención del señor Sopena? Por ejemplo, su contribución al caso Gürtel. Porque hasta donde yo tengo entendido, y que me corrijan si me equivoco, el caso Gürtel comienza porque el señor don Enric Sopena va con el señor José Luis Peñas, que es el tránsfuga que había estado en nómina de Correa, que como deja de cobrar, pues se va con Sopena al despacho del ministro don Antonio Camacho, que entonces es secretario de Estado,
con el señor Rubalcaba, ahí le dan la grabadora para que se ponga a grabar a Correa, y ahí empieza toda la operación para grabar a Correa, que es lo que acabará siendo la redada de Garzón del 2009 con la cacería, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual ahí se puede decir que el señor Sopena contribuyó bastante a lo que fue una redada para destapar un caso importante de corrupción, ¿no? ¿Por qué no lo incluyen? ¿Por qué no lo ponen como un mérito? Que en mi opinión sí lo podría ser. Claro, como el señor Sopena esto no lo contaba en su periódico, entonces ¿en qué idea de qué estaba? Porque los lógico, si tienes datos, que vamos, publiques la primicia de tengo aquí todo el... No. ¿Qué era? Intermediario, a fin de cuentas, interlocutor, o que lleva una información y dónde la lleva al señor don Antonio Camacho. Por cierto, de reciente actualidad, porque es abogado de alguien de mucha actualidad en la actualidad. De Begoña Gómez. Entonces, es interesante el papel que juegan los periodistas muchas veces colocados en operaciones curiosas, ¿no? De decir, como consultores, son como consultores de los procedimientos. Claro, si tú estás jugando papeles digamos, entre bambalinas, pues algún perdigonazo te va a caer. El que caigamos tan mal en general, digo, siempre sale el ranking de profesiones más odiadas. Y siempre están... Pues, sí, estamos muy a la par con los políticos, ¿no? Sí, ¿por qué? ¿Por qué crees que quedamos tan mal? Hombre, si la propia profesión periodística se dedica a hablar tan mal de sí mismos... fíjese, el periodismo de periodistas, que es teóricamente un ámbito en el que teóricamente tendría que sentir identificado, es una labor muy complicada porque parte generalmente de una trampa, que es el periodismo de periodistas muchas veces critica el doble rasero cuando la propia existencia del periodismo de periodistas es un doble rasero. Porque suele ser muy habitual que tú hables de las miserias del otro, no de las tuyas. El diario El Mundo, por ejemplo, es uno de los medios que tenía una de las mejores secciones de información mediática que había. Te enterabas de muchísimas cosas del sector mediático leyéndolas, menos las que tuvieran que ver con ellos. Yo me acuerdo cuando dirigía a don Pedro J. Ramírez, cambiaba el consejero delegado de Vocento, tenía una página que decía, no, es que se ha peleado con esto el Consejo, Neguri contra Neguri, ha caído Vergareche porque está peleado con este, luego ha caído el Armino García por este y tal. Pero cuando cae Vargas y llega Luis Enríquez, el Mundo no habla de ello. Claro, porque Luis Enríquez viene de ellos. Y tendrían que hablar de por qué se fue Luis Enríquez del Mundo y qué había pasado ahí con Galeano y él. Y ese día... Luis Enríquez era el que después fue, para la gente que no lo sepa... El actual consejero delegado de Vocento. Ya no. Bueno, el que hasta hace relativamente poco... No, hasta hace unas pocas semanas, meses, era un consejero de Vocento. Entonces, en ese momento dejó de ser noticia. Cuando... el mismo momento cuando cae Galeano en el Mundo que ha dedicado páginas completas cada vez que ha habido un cambio mediático importante en este país, que cuando cayó Javier de Polanco como CEO de Sogecable, una página completa, se ha ido por esto, tal. Pero sale el señor Galeano, recuadra así, Galeano cesa, y dices, ¿no habíamos quedado en que te importaba la información mediática? ¿O esto solo nos importa la información mediática cuando es del competidor y si a ti es el tuyo no te afecta? Ha mencionado usted, por ejemplo, al señor Pablo Iglesias. Sí. Al señor Pablo Iglesias le encanta hacer información de medios, ¿no? Y contar todas las maldades de los medios y cómo son todos unos censores y callan y silencian y tal. Y le encanta, en cuanto puede, meter una provocación y de repente si está en Mediaset decir, ya no está por aquí el señor Cintora. Eso ya lo hacía Rafael Correa, ¿no? Ya no está aquí Anita Pastor, ¿no? Ya no está todo... Claro, cuando en TV3 se produce la movida del programa este que hacía Joel Díaz, de Zona Franca, y se cargan primero al señor Manel Vidal y luego al señor Joel Díaz, tal, por aquella broma que hacen del PSC con la esvástica y tal, dijo, esto será muy bueno porque la siguiente vez que entre el señor Iglesias hará alguna puya, ¿no? Dirá, bueno, un saludo aquí a Manel Vidal o a Joel Díaz. No dijo un carajo, evidentemente, porque TV3 no le interesa meterse con TV3. Está ahí con una situación que ya quisiera de privilegio, como no dirá nunca nada que perjudique al señor Lapid cuando está en Euskal Televista. Sabe dónde está. Si estuviera, depende, si pillara un reportero de La Sexta, ya vería como tardaría 2 segundos en decir, bueno, un saludo a Ferreras y a sus audios, tal. Pero, amigo, en TV3 no tocaba. Cuando el Yoyetif saca la famosa foto del comisario Villarejo con la señora Terribas y el señor Roures, en ese momento el señor Iglesias todavía estaba haciendo el programa de la base en público.es. Qué estupenda ocasión para él. Y cuando digo él, digo todos los de esa constelación, pandemia digital, entonces ha dicho, oye, pues
que dé explicaciones Jaume de qué hace reuniéndose, claro, de repente apareció el doble rasero. Ya, de repente ya no interesaba. Entonces, claro, cuando el periodismo de periodistas depende de dónde estés o de a quién afecte para que sea relevante, es muy difícil respetarlo. Y fíjese usted que estoy hablando de la faceta a la que se supone que me dedico. Y es muy difícil respetarlo cuando está parte de una incoherencia. Y por poner un ejemplo que me afecta a mí directamente, cuando detienen al marido de Ana Rosa Quintana, yo siento formo parte de la redacción de Un Digital. En ese momento me hace gracia que la ABC, la sección de informaciones, digamos, la hacían Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Siempre hacían todas las informaciones de Villarejo, ¿no? El comisario Villarejo se encuentra esto, último escándalo de Villarejo, firmado Cruz Morcillo, Pablo Muñoz. Detienen al marido de Ana Rosa Quintana, a Juan Muñoz Tamara, ese día firmado únicamente Pablo Muñoz. Desaparece la firma de Cruz Morcillo, que es colaborador del programa de Ana Rosa Quintana. Entonces, me pareció una cosa interesante. Digo, oye, mira, qué curioso como anécdota, digo, que hoy ha desaparecido la firma de Cruz Morcillo en la noticia sobre esto, ¿no? Y claro, se me olvidó que también ese tema iba a desaparecer entre los temas del día de ese digital, porque en ese momento pues el medio decía que en su libertad de decidir editorialmente, pues que no era un tema que fuéramos a tratar. Le quiero preguntar un tema siempre polémico, que es el tema de la nacionalidad y los delincuentes. Es decir, esto además se lo preguntaba a la entrevista justamente que hemos mencionado antes con Soto Ibars. ¿Usted está a favor de que cuando un medio publica una información sobre un delito que haya cometido una persona de una etnia o de una raza o de una que no sea la española, se dé ese dato? Porque hay otros que dicen, no, es que el manual de periodismo, creo que lo decía además Concepción Cascajosa, creo en un momento en el Congreso de los Diputados, en una sesión de estas de que le preguntan y demás, decía que el RTV en sus códigos periodísticos no daba esa información. Siempre hay debate con esto. Hay otros que dicen, no, es que eso es racismo, si se dice que son 3 argelinos o 3 argentinos, no lo sé. ¿Qué opinión tiene de este asunto, que es siempre tan resbaladizo? Yo creo que lo que tendría que decir el colectivo periodístico, pero creo que es una causa perdida, sí, es que al final tienes que respetar el derecho de cada medio a poner el foco donde ellos consideren oportuno ponerlo. Si un medio considera que es relevante decir que el que ha cometido un crimen, porque considera que para la naturaleza de ese crimen, pues simplemente decir, pues era religioso y formaba parte de tal cosa, o era un ciudadano nacido en Albacete, o era un señor educado en Sudán, pues déjale que ejerza esa libertad editorial, como si en cambio considera que es irrelevante, pues que ejerza también ese derecho. De todos modos, al final, lo que delata esto son las manías de cada sector, ¿no? Yo me acuerdo de cuando apareció aquello que se llamó el bulo del culo, como el relato encajaba en los que querían que fuera un atentado homófobo, pues mucha gente se apuntó a airearlo sin hacer las verificaciones pertinentes, porque encajaba en el relato del tipo de crimen que en su momento querían denunciar. Pero los que se rieron de ese bulo, si hubieran sido lo mismo, pero la invención hubiera sido con una agresión magrebí... Sí, como la que hubo, creo, en Lavapiés. Hubieran quedado en la misma. O sea, como la que hubo en Lavapiés y dijo Vox y medios de alrededor, es que ha sido un magrebí, había sido un madrileño. Y la mentira, con lo cual al final, ya sabemos que hay 2 relatos, que hay 2 públicos en distinto grado, pero que están deseando escuchar, está todo perdido, ¿no? De todos modos, la sensibilidad de la señora Cascajosa merece un capítulo aparte, ¿no? Yo me acuerdo que... ¿Entramos ya en medios públicos? ¿Quieres que entremos ya en ese tema? No, simplemente digo que me acuerdo de cuando el señor protagonista de Cuéntame, señor Imanol Arias, sí, dice en el Congreso que hay una consejera socialista, era presidente de RTV, el señor Pérez Tornero, dice que hay una consejera socialista que ha pedido que se deje de emitir Cuéntame, porque está empezando a contar cosas que perjudican al Partido Socialista. Se refiere a que han hecho una pieza donde, esto dice en el Congreso, en el Telebilbao, que entrevista a Imanol Arias, y dice que porque ha salido un programa, un capítulo en el que sale Narcís Serra y le ordena a un personaje... El PSOE, la opción del PSOE. Claro, pues aparece Narcís Serra del PSOE y le ordena a un personaje que manipule en un telediario una información sobre una tortura a un etarra. Y entonces dice Imanol Arias, y hay una consejera socialista mujer que ha dicho que eso no sé, que hay que acabar ya con la serie porque están contando algo que nos perjudica, tal.
no dice el nombre. Le preguntan al señor Pérez Tornero de este tema en la siguiente sesión de control y el señor Pérez Tornero que no entra a hablar y que los datos que ha dado de cuánto cobran los consejeros no son correctos. Pero lo que no dice es que ese dato sea mentira, simplemente porque no es mentira. Porque todo el mundo sabe quién ha defendido en el Consejo de Administración eso en Televisión Española, y además no es muy complicado. Había 4 consejeros a propuesta del PSOE, 2 son hombres, nos quedan 2. De los 2 que quedan, Elena Sánchez y Concepción Cascajosa, una no es militante del PSOE y se ha dedicado toda la vida a cosas internas de TVE, presentando programas y telediarios, y otra, su especialidad es guiones de ficción, y es militante del PSOE. Pues no es muy difícil saber quién había pedido la cabeza de ese programa. Pero se atrevería a aseverar que, por ejemplo, cuéntame cómo pasó, uno de los factores por los que se decidió quitar o terminar... Que la señora Concepción Cascajosa dijo que ese programa tenía que dejar de emitirse, eso lo tengo confirmado. Está bien, muestra ciertos valores de respeto. A lo mejor no tuvo nada que ver con que se quitara, porque la verdad no que el programa ya duraba tantas veces, pero que ella dijo públicamente ante gente, es inadmisible lo que están haciendo. Sí, eso es un hecho. Por supuesto. Bueno, sobre televisiones públicas, ya que hemos mencionado a la señora Cascajosa, Televisión Española, yo creo que es el gran tema siempre de conversación, siempre que se habla de periodismo en España, muchas veces siempre sale salpicada RTV de algún modo u otro, de los que dicen, pues yo la defiendo. Como decía, creo que era Aznar en una entrevista con Alsina, hablaba de la corrupción, de la manipulación, y decía Alsina, si usted puso a un diputado a dirigir la corporación, y digo, sí, no me acuerdo. Sí, bueno, eso, lo de la memoria de los políticos es muy particular. De todos modos, ese dato es curioso, ¿no? Yo todavía me acuerdo que escuché decir a doña Esther Palomera en La mirada crítica, sí, supongo que para defender el caso de la señora Cascajosa, o quizá no, y es una interpretación mía, pero cuando alguien decía que les parecía mal que una militante del PSOE fuera elegida presidenta de la corporación, y decía ella, bueno, Aznar puso a un exmilitante de Fuerza Nueva. Imagino que se refería a López Amor, ese dato yo no lo tenía. Yo digo, bueno, pues yo sé que era diputado del PP. Que sea de Fuerza Nueva yo tampoco lo sabía. Y antes estuvo en el CDS, pero bueno, a lo mejor es que ella tiene más información que nosotros al respecto. Pero hasta donde yo recuerdo, yo tengo un audio del señor Calviño cuando entrevistan un tío, por ejemplo, con una cabeza portentosa, sí, que él decía, tras dejar de dirigir RTVE, he servido con lealtad a los socialistas. Pero siendo director de RTVE dijo algo mucho peor. Dijo, voy a hacer todo lo que sea posible para que el señor Fraga no sea presidente del gobierno, que era entonces el jefe de la oposición. Y cuando me preguntaron por eso que había dicho, digo, bueno, me refería como votante. Bueno, pero era una afirmación bastante categórica. Y eso, que no me importa decir que creo que el señor Calviño prestó grandes servicios para la actualización de esa casa. Pero, en fin, dar lecciones. Después viene Pilar Miró, que era militante del PSOE en ese momento. Después viene Luis Solana, que era militante del PSOE en ese momento. Después viene Yuri García Candau, que era militante del PSOE en ese momento. Después viene Mónica Ridruejo, que no era nada. Después viene Fernando López Amor, que efectivamente era diputado del Partido Popular. Después viene Pío Cabanillas, que luego es ministro del Partido Popular. Y después viene José Antonio Sánchez, una figura recurrente en televisiones públicas vinculadas al Partido Popular, que en un momento dice en una sesión de control de estas de televisión que es votante del PP. Y se dice, ¡ah, qué vergüenza! Ha admitido que es votante del... Me acuerdo Ferreras comentando eso en Al Rojo Vivo con Fortes. ¿Qué le parece uno que dice que es votante del PP? Y dices, ya, supongo que estás criticando el tono fanfarrón con el que lo ha dicho, porque en sí entiendo que todavía no es delictivo. Luego, cuando ha llegado la señora Cascajosa, que vuelve a ser militante, volvemos a los tiempos de García Candau, Miró Solana, ya parece que no ha aparecido esa indignación que ha aparecido con el tema de José Antonio Sánchez. Que por tanto no tengo ninguna duda de lo que es José Antonio Sánchez, máximo respeto a él, pero de lo que representa en cuanto a la independencia de las televisiones públicas. ¿Qué partido ha tratado, ha respetado más la independencia de RTV? Al menos de la parte informativa de RTV. Diría que lo ha respetado más, porque solamente ha habido 2 partidos que han tenido poder en el gobierno de España, por lo tanto han tenido poder, acceso a RTV, o más acceso. ¿El PP o el PSOE? Es que todo es cíclico. ¿Usted ha visto la película del señor Mientras la guerra dure? Mientras la guerra dure. ¿Esto es de Clint Eastwood? No, es una española sobre la guerra civil española. No, de Amenábar, perdón. Sí, la de... Claro. ¿Esa de Carra de Lejalde? Claro, haciendo... perdón, sí, me he ido yo a Hijos de la Guerra, de no sé qué, de... Haciendo del famoso venceréis pero no convenceréis. Sí, exactamente. Pues me quedo con el título. El argumento es que hay que aceptar que Franco sea dictador, al menos mientras la guerra dure.
Sí. Eso en lo que se sostiene, ¿no? Pues los partidos políticos en muchos momentos dicen, oye, vamos a ser buenos y que RTV sea algo moderado y tal, y ponen a uno moderado, luego se arrepienten y dicen, pero si estamos en guerra, ahora nos lo podemos permitir. Mientras la guerra dure al menos, que vuelva el lado duro, ¿no? Soy UCD, soy buena gente, ponemos a Castedo, que es alguien moderado, y dice, oye, esto está yendo mal, no, fuera, Castedo, fuera, Robert Speaker. Mientras la guerra dure, Robert Speaker. Llega Aznar y dice, bueno, vamos a ser Ridruejo, Mónica Ridruejo, perfil moderado, tal, esto está mal, no, fuera, no lo puedo permitir. López Amor, mientras la guerra dure, López Amor. Llega el típico, el Rajoy, no, moderado, somos González Echenique, moderado, tal, perfil somoano, que es alguien más bien de perfil abierto, tal, no sé qué. La cosa va mal, no, mientras la guerra dure, fuera, que vuelva José Antonio Sánchez y Gundín, esto es una guerra y no nos lo podemos permitir. Pedro Sánchez, no, Pérez Tornero, es un consenso, tal, que se entiende con todos, que se lleva bien con PSOE y PP, tal. Frase literal cascajosa, soy una soldado, esto es una guerra. Que es lo que le dijo a la que había sido su compañera, según se cuenta, antes de parar la puñalada. Pues mientras la guerra dure, no nos podemos permitir otra televisión española. La frase de cascajosa, eso no lo sabía. La frase de cascajosas, según hay fuentes internas, entiendo, es yo soy una soldado. Yo soy una soldado, sí. Esto no lo había escuchado yo. Mientras la guerra dure, no podemos permitirnos otra televisión pública. O sea que en la balanza hay un equilibrio casi 50-50, dirías. No, que se arrepienten. Siempre al final es lo mismo. En un momento determinado dicen, vamos a hacer una televisión más plural, más maja, y luego se arrepienten ellos mismos. Al final, ¿quién se carga a Castedo? La propia UCD, que le puso. ¿Quién se carga a González Echenique? El propio Partido Popular, que le puso. ¿Quién se carga a Pérez Tornero? El Partido Socialista, que le puso. Que también se carga a Elena Sánchez, que también fue quien le puso. La boda roja ese día. El Consejo de Porturraco. Consejo de Porturraco, ¿no? Pero todo por Broncano. Sí, pero también hay una cuestión de competencias, ¿no? De aquí quién manda. Se mezclaban muchas cosas. Tenga usted en cuenta que ahí se mezclaba desde el poder que tienen los brujos visitadores, si partimos de la base de que consideramos que el señor José Pablo López era prácticamente una ficha del señor don José Miguel Contreras, con tanta influencia en tantos lugares en estos momentos, y por otro, decir que había un designio de la Moncloa que estaba siendo desobedecido, es decir, oye, parece ser que la presidenta de RTV, desde nuestro punto de vista, ha olvidado quién manda aquí, y hay que recordárselo. Pero bueno, fíjese usted que en TV3 ha habido episodios bastante extraños. Yo todavía estoy bastante sorprendido, por ejemplo, con el tema del FIFA Gate. Quiere decir que un grupo de comunicación importante, como es el grupo MediaPro, tenga que poner en su web que ha hecho un soborno, que se carguen a que ha sido socio de toda la vida, que era Gerard Romy y tal, porque le pillan con los de la CONCACAF, o como se llamara el tema para meterle el soborno y tal. Lo confiesa, sí, lo sacan algunos medios, o sea, no es que se haya censurado, pero no ha marcado ningún debate, en televisiones creo que no sacó ninguna, y dices, oye, en la propia web de MediaPro han tenido que ponerlo, con lo cual entiendo que es un acuerdo judicial, no creo que lo pongan por gusto. Y en TV3 entrevistan al señor Sandro Rosell, es el primero que lo suelta en una entrevista, y eso sale cortado en la emisión. Dimite el responsable de ese reportaje, y la cosa pasa más o menos desapercibida. Y dice, oye, a eso entiendo, una televisión pública ha censurado una parte porque perjudicaba a una empresa privada. Con lo cual sería, oye, pues supuestamente si el motivo de existencia de las televisiones públicas es que los medios privados son tan malvados que hay cosas que solo van a contar las televisiones públicas que no tienen intereses privados, ¿qué pasa? Que en TV3 mandaba en aquel momento más MediaPro que los partidos políticos en teoría, sí. Porque es una cosa que en mi opinión pasó bastante desapercibida y a mí me llamó mucho la atención. Al final, el poder de los periodistas, que eso es una reflexión, como yo odio esta gente que dice, más que una pregunta tengo una reflexión, pues aquí voy yo, más que una pregunta tengo una reflexión, ¿no? Que es, esto se ve con casos, no diremos nombres tampoco, no queremos cabrear a nadie, pero bueno, casos de periodistas que han cometido una serie de hechos que todo el mundo conoce más o menos de la profesión, pero que no se hace noticia de ellos o no se hacen reportajes de ellos por el poder que tienen esos periodistas. Entonces ese poder de
de tapar lo que entre periodistas dicen, no, pero si lo sabemos, pero no decimos nada. No sé, Emilio Romero, que era director de Pueblo durante el franquismo, se cargó a una persona con un coche en un accidente de tráfico y no se informó mucho sobre ello, según tengo entendido. Sí, pues en ese ejemplo que yo no conocía, pues es un ejemplo paradigmático de lo que puede ser el poder de decir que no aparezca en la Sí, o a ver, es verdad que ya se resquebraja eso porque están las redes sociales o porque... Sí, lo malo es que hay un problema con eso, que al final no sabes distinguir cuándo es rumor o cuándo es, digamos, una maldad filtrada decorada. Porque si se filtra a través de un comentario anónimo de... Yo, por ejemplo, cuando me sorprende cómo se la jugó, lo que pasa es que al final parece que era auténtico, pero la señora Ana Pardo de Vera publica lo de la demanda de los hijos de Inda y tal, según dice, porque lo lee en Twitter. O sea, se supone cuando dice, oye, porque usted se ha hecho eco en el medio, que entonces dirigía ya a público.es, de que hay una demanda por la paternidad de los hijos de Inda, y ella dice que es porque ya apareció en Twitter un anónimo, entonces lo vio y lo contrastó y lo publicó. Entonces, joder, pues que eso se tuvo que fuera verdad. Imagínate que hubiera sido un montaje de estos que alguien había reconstruido una demanda. Era verdad porque al final lo acabó reconociendo el propio señor Inda, pero que me llama la atención que dijera, es que no he tocado que eso fuera verdad, pero bueno, si era verdad como ella decía, supuestamente es porque una persona lo filtró a Twitter, el Twitter luego desapareció a los pocos segundos después de que el público.es lo hubiera recogido, y era un tema personal, de uno de esos temas que dice usted, internos de un político. Luego hay otras cosas que no sabes si son verdad, pero que simplemente por cronología te da pie a construirte relatos que puede que sean falsos. Me acuerdo el del comisario Maruenda, ¿no? Que publica la portada La Razón de Francisco Maruenda, siendo el director, que una cosa contra el policía, señor Narciso Ortega. No, el policía tal, Rubalcaba, tal, algo que solamente al policía le perjudicó bastante. Y luego, 2015, publican otra portada de La Razón contra otros dos policías, Telesforo Rubio era uno y el otro Santana, no, guardia Rubalcaba, tal, que eso le permite al director adjunto operativo, que era el famoso señor Pino, que haga ahí una pequeña purga y se los cepille también fuera, tal. Y después de eso, Maruenda ha nombrado policía honorario. Es curioso, un tipo que está atacando a policías y le nombran de repente policía honorario, cualquiera pensaría que aquí hay una pelea entre bandos policiales y te premia el bando ganador por haber ayudado en la batalla contra otro bando. Pero a lo mejor me dicen, ¿qué dice usted? Me premiaron por algo que no tiene nada que ver, por esta noticia tal, y esto es una construcción artificial que usted ha construido interesada y tergiversada. Y puede que tenga razón, pero hay cronologías que sin querer dan pie a presentar relatos. ¡Qué memoria, eh! ¡Qué memoria! Tienes ahí los nombres en la mente. Un profesor me dijo... Telésforo. Un profesor me decía que era experto en memorizar cosas estúpidas. Me dice, usted, señor Lamata, es experto en memorizar todas las tonterías. Pero eso sí, le digo que se aprenda la lista de algo importante de verdad o un idioma y ahí no saca nada. Por cerrar, antes de irnos, ¿en qué es nostálgico en los medios? Porque ya a veces noto esta cosa de... Dicen, no... que vuelva la clave. Yo siempre pienso, pues, si volviera la clave, creo que nos aburriríamos muchísimo. Esto es una opinión mía. Pero hay gente que es muy nostálgica de eso. No, es que antes la televisión y la radio y los periódicos eran mucho mejores. Bueno, está la famosa discusión que tuvo Quintero con Alsina en aquel congreso de periodismo en Málaga. Esta cosa de antes sí que había periodismo, antes sí que eran con cojones y buenos y tal y cual. ¿En qué es nostálgico el señor Lamata en los medios? La nostalgia es un peligro, aunque alguien que hace mucha hemeroteca y que se pone a hablar de cosas que son hace 20 años, supongo que está delatando tener un punto de nostalgia, ¿no? Yo creo de todos modos que la idealización es peligrosa. Yo, si cruza por esa puerta don Juan Luis Cebrián o don Luis María Ansón o don Pedro J. Ramírez, usted me va a ver poco menos que acercarme a pedir un autógrafo porque hay una cierta admiración por lo que han supuesto en el periodismo estas personas. Pero intento que esa admiración no se confunda en una idealización que no responda con la realidad. Usted ha mencionado antes al señor Balbín. Yo creo que el señor Balbín hizo un gran programa, pero creo que los que dicen, no, y además totalmente independiente, volvemos a decir que no sé muy bien qué es independiente. Balbín fue uno de los fundadores de Izquierda Unida, está en el registro como fundador de Izquierda Unida, que es uno de los motivos por los cuales se provoca la segunda suspensión de la clave, porque él está más cerca en ese momento de Izquierda Unida que del PSOE.
Y luego hace campaña a favor del Partido Popular en el 96 y Cascos le llama a su despacho y le dice, ¿qué quieres que te dé a cambio de que nos has ayudado? Y dice, pues el programa Claves, y hace el programa Claves que es entrevistas. Eso me lo contó a mí el propio señor Balbín. Quiero decir, por tanto dices, hombre, no era alguien precisamente alejado del mundo político, ¿no? Lo que ha cambiado es que yo sí creo que ahora ha desaparecido una figura que solo existía en ese momento, que era el periodista plenipotenciario. Una especie de cosa rara en la que el periodista, sin ser propietario, era como si lo fuera. Juan Luis Cebrián no era propietario que de tenía autoridad en el medio. Y que cuando tú le tenías como invitado, ojo, hoy viene Cebrián, hoy viene Ansón. No sé si usted en algún momento traerá por aquí al señor Cebrián, ¿no? Pero esto no estaría mal. Yo la verdad es que decirlo. Una cosa interesante que podría él hablar, porque a todos han acabado fuera. O sea, fíjese que el señor Ansón acabó fuera de La Razón, que era su proyecto vital, después una especie de envolvente que le hacen entre Planeta y Mauricio Casals. Pedro J. acabó fuera cuando el señor Galeano aprende italiano, y al señor Cebrián pues lo acabó tumbando el señor Ugorlian, a quien él llevó al periódico. Quiero decir, el señor Ugorlian no entra por una operación secreta, entra porque le abre la puerta a Cebrián y dice, pase usted, cuando va a Nueva York a la bolsa, y le dice, no, voy a entrar con el 8% y entra con el 16%. Y hasta podría preguntarle si hubo o no delitos societarios, como sospecho que lo hubo. Pero bueno, eso es una cosa que le dejo, lo pregunta a usted. La clave es si esa figura, ese tipo de periodista que era como periodista empresario, pero sin serlo. Era cosa porque el periodista en el fondo no se jugaba su dinero. Ansón no se jugaba su dinero, se jugaba el dinero de los Luca de Tena. Pedro J. no se jugaba su dinero, era el dinero de los italianos. Tenía su autoridad, la autoridad. Pero toda, como un García. Dices, aquí, con perdón de la blasfemia, yo soy Dios en este momento. Me hace porque encima disimulaban. Decía, no, en ese momento, no, yo soy solo un periodista. Eran una autoridad a tener en cuenta. Y hoy eso se ha perdido. Y además es que creo que no va a volver. O sea, yo no creo que vuelva a verla. O sea, por mucho que me digan que pueden tener poder, que don Antonio García Ferreras, don Carlos Alsina, el señor Vallés, el señor consejero delegado de Mediaset, no creo que es equivalente a lo que era un señor Cebrián, un señor Ansón y un señor Pedro J. Ramírez de otros tiempos. Y no es porque una portada del Mundo pudiera tumbar a un ministro, eso nunca ha sido verdad. Es como cuando dicen en Argentina que bastan 3 tapas de Clarín para tumbar a un presidente. Digo, a ver, ¿a qué? ¿Qué presidente ha caído por 3 tapas de Clarín? Eso no es cierto. Pero sí es verdad que condicionaba la agenda. Hoy puede condicionar la agenda un medio complicado. La dominan ellos. No ha sido un medio de comunicación el que ha decidido que estuviéramos 5 días hablando de la dimisión o no del presidente del gobierno. Ha sido un tuit de Pedro Sánchez. No ha sido ningún periódico el que ha llevado al señor Luis Pérez, ni una televisión, al Parlamento Europeo. De hecho, no se ha hablado en ningún momento de Alvise Pérez. Que, por cierto, a mí me parece muy comprensible que no hablaran de él antes, pero una vez ha sido elegido eurodiputado y se han puesto un montón de medios a hablar del tema, me llama la atención que no hayan incluido su versión. Si vas a... la simpatía que me puede despertar el personaje es bastante reducida. Hablaba usted antes de la Gaceta de la Biosfera, cuando la señora Rebeca Crespo, de ese medio, critica al señor Luis Pérez Alvise, porque ella creo que llega a decir que votaría antes a Frente Obrero que a él. El señor Alvise en su Telegram pone la imagen de esta compañera y abajo furcia mediática, ¿no? Lo cual, si en vez de ser una periodista de la Gaceta de la Biosfera hubiera sido una periodista de otro medio, igual hubiera tenido más reacciones. Pero con lo cual digo, la simpatía que me produce a mí este personaje es la que es, pero si vas a hablar de él, si vas a hacer una tertulia en Al Rojo Vivo o en el programa de Nacho Abad a hablar de lo mal que te cae, es un representante público. Deberías incluir sus declaraciones, deberías llamarle. Es que me cae mal, es que me la va a liar, que se la va a liar. Digo, bueno, pero es que se supone que no es algo optativo, y más aún en una televisión pública. Con Juan Francisco Lamata, o sea, con JF Lamata hemos estado hablando casi hora y 20 minutos, sí. Hora y 20 minutos de charla sobre periodismo, sobre máquinas del fango, sobre pasado, presente, futuro, sobre periodistas metidos a política y políticas metidos en periodistas. Sí, igual hemos caído en lo que hemos dicho, que es la incoherencia, porque han dicho, empezó diciendo que no quería meterse con periodistas y luego se han... No lo sé, yo intenta siempre el aplicar, y solamente muchas veces no lo conseguirás, el mismo rasero a todos, y seguramente muchas veces no lo conseguiremos. Tiene un canal de YouTube que se llama La Hemeroteca del Buitre, que cada vez consigue más adeptos, más seguidores.
ojalá sea verdad, o es que hay gente que se aburre mucho. Yo, a la gente que me sigue, les admiro mucho que tengan la capacidad de aguantarme. Yo creo que es muy interesante, ¿eh? De verdad lo digo, y aparte, por eso hoy estás aquí, básicamente porque quise que estuvieras. Te invité a que estuvieras. Porque creo que falta a la gente, le falta a mucha gente, no es por dármelas de soy más que nadie, sino porque de verdad creo que a veces falta un poco de conocimiento mediático, de oye, es que este medio forma parte de este grupo mediático, este otro de este otro, este periodista ha tenido conexiones con este otro. Y para conocer más y mejor, canal de YouTube de La Hemeroteca del Buitre, La Mata. Caballero, ha sido un placer que estuviste en el purgatorio. Gracias a usted por soportarme y a ver si... Quede con Dios. Ya, si vamos arriba y no abajo cuando salgamos del purgatorio, Eso aunque ya. siendo periodistas Mal. es complicado. Mal. Gracias, La Mata. A usted.